Buenos días. Es un gusto saludarles. Vamos a comenzar la clase de Administración 4. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Universidad Rural. Es un gusto estar acá con ustedes. El código del curso, como ustedes lo conocen, es FG071. Estamos en su semana número 14. El tema hoy es ejecución. Mi nombre es Renato Jiménez. Vamos a entrar de lleno a lo que es la clase. Y el objetivo de la clase es el siguiente: que el estudiante comprenda que toda retribución que percibe el hombre a cambio de un servicio que ha prestado con su trabajo se le denomina salario. La forma o modalidad de pago salarial que se otorga a un colaborador se le denomina dinero. Entonces ahí debemos de entender que literalmente, como ustedes pueden ver acá, toda. Entonces el Código de Trabajo también lo establece. Toda retribución. Entonces, de ahí hay muchas derivaciones que vamos a ver de lo que es salario, cómo se compone, cómo se integra, pero al final todo es un salario. Antes de continuar con la clase, en este momento quisiera comentarles que en Guatemala existe un salario mínimo, todo lo tenemos presente. Para este año se aprobó mediante el Acuerdo Gubernativo número 250 del 2020. Es el penúltimo, les digo, es el penúltimo, es el último acuerdo gubernativo que se emite cada año, en la cual se aprueba el salario mínimo. Acá en esta oportunidad se aprobaron 3 salarios mínimos. El de las actividades no agrícolas, que su salario mensual es de 2.825.10. Ese es el salario. Se incrementa el mismo con la bonificación incentiva, que es de 250. Y ojo, ahí es un error grave que cometen muchas personas, porque esa bonificación incentivo la suben a 2.500, 3.000 quetzales como una comisión para que justificar el pago del trabajador. Lo que no se dan cuenta es que están cometiendo un error y un ilícito, de tal manera que cuando el trabajador pretenda reclamar sus pretensiones laborales, esa bonificación incentivo no será de 250, sino que del monto establecido según la empresa. Y eso les va a elevar el pago de la indemnización y otras prestaciones de ley que por derecho le corresponden al trabajador. Eso es lo que les quería aclarar y quiero que tomen en cuenta. Para las actividades agrícolas, el salario baja. Es de 2.742.37, más los 250 llega a 2.992.37. Y también hay una segregación para la actividad exportadora y maquila. Y el salario para esta industria es de 2.581.77 más los 250. Entonces, el salario mínimo va a ser de 2.831.77. En el material van los 3 montos, porque se les puede preguntar en el examen. Entonces, por favor, lo consideran y vamos a continuar con lo que son las variedades del salario. Yo quisiera ser un poquito más explícito, tal vez por mi conocimiento y mi expertise, y adecuar estas variaciones a la realidad nacional, ya que todo esto está regulado en nuestra normativa legal vigente, que es el decreto 1441 o 1441 del Congreso de la República, que hace alusión al Código de Trabajo. Entonces, nosotros tenemos un salario mixto. Esas son las variedades. En ese salario mixto, en su artículo 90, en su cuarto párrafo nos indica: esta modalidad casi solo es permitida en el área rural, básicamente a los campesinos, donde la ley indica que se le puede pagar hasta un 30% del importe total en especie. Entonces, cuando hablamos de un salario mixto, estamos hablando de eso, de un salario que se percibe en cantidades monetarias y otra parte que se percibe en especies, que eso no puede ascender a un 30%. Está prohibido. Y cuando le llamamos especie, les pongo este ejemplo: en el campo, muchas veces en las fincas,
les pagan con producto de la cosecha, con maíz, con frijol, pero eso no puede ascender hasta un 30%. Y el resto ya es en dinero, para completar el 100%, de acuerdo a la modalidad que se adopte, que vamos a ver ahorita. Tenemos un salario nominal. Ese salario nominal es el que el trabajador percibe según la nómina, es decir, el registro. Es el registro que está en la planilla. En la planilla, hablemos de nómina, hablemos de planilla. En la planilla indica que usted recibe un salario total. Claro, los que tienen conocimientos de contabilidad o trabajan en esas áreas de recursos humanos saben que la planilla se integra con el ingreso diario, la bonificación de ley, otros bonos, menos los descuentos que son la cuota patronal, la cuota laboral, el IRTRA. Entonces, menos todos esos descuentos y otros descuentos que por ley o por orden judicial se deban de realizar. Y todo eso va a dar un total. Ingresos menos descuentos. Pero esa va a ser otra modalidad. Acá, ingresos menos la sumatoria total. El total que perciba sin descuentos, sin nada, el salario nominal. Después tenemos el salario real. En esto, lo que les acabo de explicar, va a ser el monto total menos todos esos descuentos de ley. Entonces, hagamos la diferencia. El salario nominal es lo que el trabajador tiene reflejado en la empresa y el salario real es lo que el trabajador se le deposita en su cuenta bancaria ya para que realice el descuento o la emisión del cheque. Tenemos un salario fijo, pero cuando hablamos de salario físico es la modalidad del salario que nosotros conocemos, ya que es un pago periódico que recibe el trabajador según la frecuencia de tiempo y la cantidad establecida. Cuando hablamos de salario fijo es la prestación constante y permanente que va a recibir el trabajador cada cierto tiempo, por el cual fue condicionado o contratada la persona al momento de establecer la relación laboral. Y el salario variable también es la cantidad que recibe el trabajador de acuerdo a las condiciones establecidas en cuanto a el plazo, más que todo, pero en este tipo de salario, la base salarial se modifica mensualmente o el plazo o semanal o quincenal, dependiendo de las circunstancias. ¿Pero por qué se va a modificar? Porque así es la naturaleza del trabajo. Un claro ejemplo que vamos a estar viendo el día de hoy es las ventas, las comisiones sobre ventas. Esos tienden a ser una variación del salario, otros de rendimiento por productividad. Entonces, eso es el salario variable. El salario diario integrado es el importe asignado por la jornada diaria de trabajo, tomando en cuenta la intensidad, calidad del mismo, el clima y las condiciones de vida. Así es como se integra. Entonces, puede ser ejemplo, y vean cómo se da esa situación. Yo sé que no estamos en el ámbito legal, pero muchas veces se computa al salario otras ventajas que son de carácter económico y así las llama la ley. Entonces hablamos a ese salario diario integrado con ventajas económicas. Hay empresas, todavía hay algunas empresas donde, por ejemplo, el trabajador de manera simbólica por un quetzal o por 5 quetzales le dan su almuerzo, un almuerzo saludable, bien servido, y pues una cantidad simbólica o una cantidad módica. Muchas veces parte de eso lo consideran una ventaja económica. No debería de ser así, pero si entonces hacemos una integración de costos, esto del almuerzo, como ejemplo que les pongo, vendría a ser parte eh, del salario. Bien, salario de remuneración. Cuando ya hablamos de salario de remuneración, ya estamos hablando al pago. ¿Y por qué se nos va a remunerar? Y las formas, por decirlo así. Entonces tenemos el salario por tiempo fijo, que en el artículo 88 del Código de Trabajo ustedes lo podrán ver,
también se le llama por unidad de tiempo. Y cuando hablamos de unidad de tiempo, estamos hablando de lo que hablábamos hace un rato, de mes, quincena, semana, día u hora, cualquiera de la modalidad que adopte la empresa para realizar el pago. Ahora, con la aplicación del convenio 175 se va a dar esta modalidad de trabajo por hora, que básicamente viene a fortalecer esta parte y a darles ventajas competitivas a los empresarios, que no es el tema que vamos a analizar el día de hoy, pero que sí se va a dar. Entonces, lo que hablábamos de ahorita del salario por tiempo fijo es el salario permanente y constante, como les decía, de acuerdo a la frecuencia de tiempo. Les indiqué cuáles son esas frecuencias de tiempo: mes, quincena, semana, por día o por hora, como la modalidad que adopte. También tenemos el salario basado en producción. Eso administrativamente se le llaman modalidades de rendimiento. También se le llama por participación en las utilidades. Acá lo que se refiere es que el trabajador o la empresa le da la naturaleza de, hablemoslo así para que lo entendamos, de propietario al trabajador, pero con la diferencia, hay una diferencia básica y eso en ese artículo 88 lo podrán ver, con la diferencia básica de que en este sentido, si la empresa quebrara o la empresa tuviera pérdidas, no se afectan los ingresos del trabajador. Los ingresos del trabajador van a seguir constantes y permanentes. Yo conozco el caso de una empresa que es la embotelladora Central. Los trabajadores casi adquieren la categoría de accionistas, de tal manera que ellos los beneficios económicos que tienen se dan de la siguiente manera. Ellos reciben un 100% de bono 14 y un 100% de distribución de utilidades en los meses de junio y julio. Y lo mismo sucede en diciembre. Entonces ellos reciben en diciembre el 100% de su aguinaldo y en enero la misma cantidad, solo que es atribuible a la repartición de utilidades. Es un ejemplo claro sobre este sentido de salario basado en producción, porque también ahí, como son comisionistas, los trabajadores les tiende a variar el salario. Tenemos el sistema de salarios mixtos. Esto es muy importante porque nos dice que el sistema de salarios mixtos va a ser una combinación de la retribución fija con primas que vayan con relación a los resultados que obtenga el empleado. Acá se tienden a confundir cuando uno les habla de salarios mixtos, porque piensan que es la modalidad del pago en especie, pero no, sino que hace una integración, por ejemplo, y no solo de los primeros dos, sino de que los siguientes dos a este. Porque lo que dice es que va a ser la integración de un salario fijo, más bonos, más comisiones, más asignaciones que se le hagan al salario de la persona. Es decir, es una modalidad donde va a estar, hablemoslo en ese sentido, lo fijo y lo variable. Lo fijo y lo variable. Entonces, ahí es donde se da esa integración de mixto. Tenemos el salario a destajo. En la legislación, en ese mismo artículo, se le llama por unidad de obra, por pieza de obra, que también se relaciona mucho con este salario por pieza. Entonces, estos dos últimos salarios, el destajo y por pieza, que viene a ser casi muy similar la figura, estos son los que la legislación guatemalteca le llama salarios por unidad de obra. Y aquí se le pone ejemplo ahora, en la actualidad. Antes, veamos el salario a destajo. Antes era
a los albañiles se les pagaba por trato. Entonces ellos venían y hacían un cálculo y venían a hacer un cálculo y decían, bueno, le cobro tanto o llegas hasta tanto, a ver hasta dónde llegas y hasta ahí te voy a pagar. Y ellos trabajaban eficientemente. Ahora les digo que se adaptó al salario por pieza porque tengo entendido, no es mucho mi conocimiento, pero tengo entendido al respecto que ahora, por ejemplo, en las grandes obras y todo, o en cualquier construcción, al salario, por ejemplo, a los que levantan, les pagan por bloque que ponen. No sé si es un quetzal, unos 50, no tengo establecido el precio, pero les pagan por bloque que ponen. Entonces, eso es lo que se llama salario por pieza. La cantidad que se va a pagar, por ejemplo, en las carpinterías, estos dos tipos de salarios también cabe la aclaración de que normalmente son en trabajos manufactureros. Por ejemplo, en carpintería se da mucho trabajo por trato, por pieza, por un mueble que hagan. En las maquilas, ahí tal vez es a destajo, porque ahí no elaboran una pieza. Por ejemplo, hay quienes están los cortadores, los que cortan mangas, los que ensamblan. Entonces, cada uno va haciendo su parte que le corresponde dentro del proceso. Y por cada parte que realiza, por cada una de esas partes, le paga. De ahí vamos a ver lo que es la estructura del salario. La estructura del salario. Y eso, cuando hablamos de estructura del salario, estamos hablando de la composición. Y entonces ahora entendamos, por favor, todo lo que es todo, todo, todo. Esa palabra es muy elemental y muchas veces por falta de esa comprensión, de ese entendimiento, se brinda una mala asesoría. Y yo no digo que el trabajador sea bueno o malo, ni va a ser bueno porque no demande, ni va a ser malo porque demande, sino que muchas veces el trabajador también conoce sus derechos y sabe sus necesidades. Entonces, cuando es destituido o despedido de una empresa, demandan en los tribunales de trabajo y ahí, dependiendo del abogado, ahí va a integrarlo todo. Entonces, por eso tenemos que tener este conocimiento. Si nosotros vamos a trabajar en recursos humanos, veamos cómo vamos a dar esa integración. Entonces, tenemos un salario base. El salario base es la retribución fija que se abona a un trabajador por el tiempo que dedique, ya sea en días, semanas o meses, a su función profesional. Podemos decir también que es la retribución fija que se abona a un trabajador por el tiempo que dedique en su función profesional. Es de entender porque cuando dice acá que se abona, eso es exactamente. Todos los meses se le da un abono, de tal manera que la misma ley establece que al trabajador cuando eh, llega al final de su vida laboral dentro de la organización y se retira, se le debe de pagar un salario en tiempo por indemnización por un plazo que no exceda más de 10 años. Eso es lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 102. Entonces, por eso se catalogan como abonos, porque le van a servir para la etapa o la fase final. De ahí tenemos el salario base, de ahí están los complementos salariales. Y los complementos salariales son aquellas cantidades de dinero, porque ya vimos que es dinero, que se adicionan al salario base por convenio colectivo o contrato individual de trabajo. Es una retribución fijada en función de las circunstancias relativas. ¿Por qué se dice eso? Porque a través de los pactos colectivos se pueden dar este tipo de complementos salariales y no solo en el Estado, sino que también en la iniciativa privada.
Porque un pacto colectivo eso es lo que pretende, alcanzar mejores beneficios para los trabajadores. O puede quedar normado dentro de de acuerdo a la teoría que maneje y que implemente la empresa, como vimos, la teoría X y Y, se aplica una teoría humanista del mismo patrono, va a salir otorgarle ciertos beneficios adicionales al salario al trabajador. Un bono de productividad, por ejemplo, una vez al año. Eso dependerá, como les digo, del patrón. Y estos complementos salariales se van a dividir en esas tres modalidades. Complementos personales son asignaciones dinerarias a la persona por sus condiciones dentro del área de trabajo. Es decir, miren, dentro de los personales y los del puesto de trabajo y los de complementarios con cantidad y calidad del trabajo, los personales, como su nombre lo indica, van dirigidos a la persona por ser la persona. Y los complementos del puesto de trabajo y con cantidad y calidad de trabajo van dirigidos o van asignados según la naturaleza del puesto. Entonces uno es personales y el otro es impersonales. Dentro de los personales podemos mencionar un bono para antigüedad. Se toma en cuenta el tiempo laborado dentro de la organización. Pero entonces ustedes me podrán decir, Lick, pero eso se lo dan a todos. Así, pero no en las mismas condiciones. Hay pactos colectivos que tienen un monto establecido para los trabajadores, por ejemplo, que tengan 5, 10, 15 años de laborar. Y si yo ingreso hoy, o algún día lo voy a tener. Entonces no lo puedo catalogar como general. Es individual y es personal, porque en este caso yo soy el que voy a acumular el tiempo para tener derecho a esa asignación. Después tenemos complementos del puesto de trabajo, que son asignaciones dinerarias, valga la redundancia, asignadas al puesto de trabajo existente dentro de la estructura de la empresa. Es de carácter general. Entonces esos bonos sí están contemplados a la naturaleza del puesto. Y acá voy a tomar como ejemplo el bono profesional y el bono por responsabilidad. El bono profesional, la misma ley lo establece, pero va dirigido a los trabajadores del Estado. Ese bono de profesional, hay una ley donde dice que al trabajador media vez se gradúe y sea contratado como profesional según su título académico en las instituciones del Estado, se le otorga un bono profesional que es de 375 quetzales. En algunas instituciones ha sido mejorado, pero por naturaleza y por ley son 375. El bono de responsabilidades existe tanto en la iniciativa privada como en la iniciativa pública y es una forma de compensar, por ejemplo, aquella partida presupuestaria que nosotros manejamos comisiones sobre ventas. Va a ser como una acumulación salarial y se le va a dar esa tipificación para poder integrarlo al salario o simplemente comisiones sobre ventas. Pero yo lo que les quiero decir es que muchas veces se tratan de crear figuras donde puedan encajar sin ningún tipo de responsabilidad para el patrono ese tipo de remuneraciones. Tenemos complementos con cantidad y calidad del trabajo. Estos específicamente se refiere a bonos por rendimiento. Son de uso particular de la empresa o centros de trabajo. Lo importante que se debe de considerar es que sí graban al salario. Acá se da modelos de promedios periódicos o promedios continuos para elaboración, por ejemplo, para tantas piezas en las maquilas. Ahí tengo entendido, no sé si todavía trabajarán, pero antes trabajaban, por ejemplo, tendrían que hacer tantas mangas de camisa, pegar tantos botones, la misma persona,
y eso tenía un precio. Y cuando la persona superaba esas metas, adicional, se le asignaba un tipo de bono, reconociéndole esa efectividad o esa productividad. Entonces, a eso se refiere. Y ahí tenemos los complementos no salariales. Esos son bien importantes, porque era lo que por eso entendemos ahora la definición de salario, la segunda que les leí, donde dice que es un abono. ¿Por qué? Porque es una acumulación y esos son los complementos no salariales. El trabajador, él nunca piensa en la indemnización, él lo que piensa es en trabajar y agenciarse de un salario. Va a pensar en la indemnización, por ejemplo, para los trabajadores del Estado cuando cumplan su tiempo de servicio. Un trabajador que trabaja, valga la redundancia, en la iniciativa privada, va a pensar en la indemnización cuando ya tenga 61, 62, 63 años. Ya está próximo a caducar su vida laboral según las leyes. Ahí van a pensar en eso, pero mientras tanto no. Pero sin embargo se va generando ese pasivo laboral, como se le llama. También el trabajador en su estado de conciencia solo sabe que tiene prestaciones de la seguridad social. Nada más. Solo permítanme un momento. ¿Aló? No, no, ¿vos dónde estás? Vos veniste por toda la avenida Hincapié. Vaya, llegas a la tabacalera. Va, está bueno. Entonces, el trabajador en su estado de inconsciencia, como les digo, sabe que paga X, pero él no tiene contemplado, sí sabe la cantidad y todo, pues, pero a él eso le da una seguridad mental al saber que cuenta con ese servicio. Pero su preocupación no es esa, él sabe que la empresa es la responsable. Entonces, por eso se le llaman complementos no salariales, porque están ahí esos incentivos que no están dentro de la conciencia misma, aunque tiene el conocimiento, pero sabe que están ahí. Bien, entonces, y ahí tenemos lo que es la nómina. La nómina son como los siguientes rubros que se van a manejar, o columnas o lo que sea. Tenemos lo de vengado, que es la cantidad de dinero que el trabajador tenga derecho como resultado de la fuerza de su venta de trabajo, tanto física como intelectual. ¿Cómo se perfecciona la relación laboral? Cuando en el mismo momento que el trabajador empieza a trabajar. Entonces a eso se refiere, a todo lo que el trabajador por derecho le corresponde. Pero cuando hablo por derecho no estoy hablando de ley, sino que hablo de lo que estamos hablando, de la venta del trabajo físico o intelectual. Entonces eso es lo que él devengó. Si vemos por trato, imagínense, para que entendamos, póngale que el trabajador tiene que poner 80 metros de bloque a la semana, ejemplo, se me ocurre, 80 metros de bloque a la semana, y el trabajador puso 82. Entonces él devengó lo que corresponde al precio de 82 metros. Eso es lo devengado. Lo que también podríamos decir que es el salario nominal, según lo explicado con anterioridad. De ahí tenemos las deducciones. Y las deducciones son todos los gravámenes impuestos al salario establecidos en la ley. La cuota patronal, la cuota laboral, el IRTRA. Tenemos otro tipo de deducciones por orden judicial,
sean embargos por alimentos o por deudas, esa modalidad de las tarjetas de crédito, todo eso se da dentro de las deducciones. Y eso va, cada una de esas, de esos rubros, por decirlo así, van en una columna. Ustedes saben cómo se integra una planilla. Por eso les digo, cuando hablamos de nómina, utilicémonos como sinónimo de planilla en este momento. Entonces así se va estableciendo la cédula y ahí se van registrando todos los. Ahora ya se hace un sistema por medio de un sistema informático. Ya no genera mayor conflicto. Ya se ponen fórmulas y solo se ingresan valores y en automático la nómina lo hace. Bien, entonces tenemos cotización a la seguridad social. Cuando hablamos de cotización a la seguridad social, es la cuota que tanto empleadores como empleados como empleadores deben de abonar al Estado como aportación. Y cuando hablamos al Estado, estamos hablando de las instituciones, por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El Estado mismo tiene su propio régimen de jubilación. Entonces, a eso nos referimos. Entonces, podemos decir que también se conoce como cotización al monto total que la suma de los trabajadores en activo debe aportar el Estado en contribución a la seguridad social. Cuando hablamos de Estado, estamos hablando del aparato estatal como tal. No estamos haciendo alusión a una unidad administrativa como, por ejemplo, un organismo en particular. No, sino que estamos hablando a nivel Estado, a nivel país. Entonces, eso es. Y hablamos de dos modalidades que se dan a la cotización. Entonces, las retenciones tienen como objetivo costear los sistemas de la seguridad social, lo que les digo, la cuota patronal, la cuota laboral. Con ello se cubren los gastos públicos sobre la cobertura sanitaria, es decir, sobre salud, las pensiones o las prestaciones del desempleo. En el Estado se da lo que es el Montepío. Entonces a un trabajador en activo en el Estado le descuentan el Montepío y ese dinero sirve para pagarle a los trabajadores en estado de retiro. Están los anticipos. Cuando hablamos de anticipos estamos hablando de aquellos medios o aquellas situaciones que se dan, por ejemplo, tipifiquémoslo de esta manera, un accidente de trabajo. El trabajador ya se lo ganó, pero les cuento una experiencia personal que yo tuve. Yo entré a laborar a un centro de trabajo en un mes de mayo y pasó mayo, junio, julio y a principios de agosto sufrí un accidente de, de trabajo y me dejó suspendido por un promedio de 3 meses. Y por la cantidad de salario que ganaba y tenían un pacto colectivo en esa empresa, entonces a mí se me debería de pagar lo que el máximo, la cuota máxima que paga el Instituto Guatemalteco de Seguridad, que son 84 quetzales todavía, creo yo. Entonces se me pagaban los 84 quetzales diarios al mes durante 3 meses y la empresa me compensaba el resto del salario en cuanto a su variación. Entonces, en ese caso, yo analizando me puse a pensar que eso fue un anticipo para mí, porque realmente no tenía acumulado, como por decirlo así, un tiempo prudencial para poder tener derecho a esos beneficios. E inclusive acababa, miren, estuve en el límite del periodo de prueba. Si no, tal vez me hubieran destituido o despedido. Entonces, a eso se refieren esas cotizaciones a la seguridad social. Cuando nos hablamos de anticipos, veámoslo de esa manera. Son los beneficios que nos otorgan antes de que surtan efecto como tal. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es la relación laboral. Y la relación laboral está el contrato de trabajo. Ese está definido en el artículo 26 del Código de Trabajo.
Es el documento escrito donde se plasman las condiciones a las que el patrón y el trabajador se van a someter durante la vida laboral. Los elementos del contrato de trabajo. Tenemos elementos personales, que son el patrono, el trabajador. Tenemos el salario, la jornada laboral, el lugar de trabajo, el plazo, la fecha de su inicio. Siempre solo lleva fecha de inicio, las condiciones, dónde se va a desarrollar, la dirección, el nombre de la empresa. Todos esos elementos que van dentro de un contrato de trabajo. También les aclaro que un contrato de trabajo se debe elaborar en 3 copias, una para el trabajador, una para la empresa y una que deben enviar por ley a la Inspección General de Trabajo. Y háganlo, porque ahora antes era irrelevante hacer eso, pero ahora con todos los sistemas informáticos, con todos los medios de certificación y prueba que pueden existir, si ustedes no lo envían, van a tener problemas por incumplimiento de la ley a la hora de entablar una demanda, que un trabajador entable una demanda en contra de la empresa o la institución donde ustedes laboren como jefes de recursos humanos. La estabilidad en el empleo. La estabilidad en el empleo puede ser absoluta o puede ser relativa. Yo la clasifico de esta manera, absoluta en el Estado, porque en el Estado es muy complicado despedir o destituir a un trabajador. Cambia la iniciativa privada, el patrono hace lo que quiera con su dinero. Yo lo despido y le pago su indemnización para no tener problemas con la ley. Entonces esa estabilidad es relativa porque va a depender de cuando yo quiera como patrono o cuando usted quiera como patrono. De ahí tenemos lo que es la relación laboral, y eso era lo que les decía. La relación laboral es el vínculo entre el trabajador y una empresa. Normalmente dicho vínculo se establece mediante un contrato en el cual se indican las características del acuerdo entre las partes, el salario, el horario, la duración, así como cualquier otra circunstancia que ustedes quieran normar, pero siempre que esté establecido en ley, porque esta parte del derecho de trabajo es una parte muy fundamental para los derechos humanos y siempre, en su gran mayoría, todas las circunstancias van a ir en beneficio o protección del trabajador. Entonces, ¿cómo se perfecciona esa relación de trabajo? Vean, se va a perfeccionar de la siguiente manera. Por ejemplo, hoy estamos a 16. En el estado tiene 2 fechas de ingreso, 16 y primero, dicen ahí. Entonces usted puede renunciar hasta el 15 o hasta el 31 o 30 según mes calendario. Entonces usted ingresa, pero hoy cayó sábado. Entonces esta persona podrá ingresar el día lunes 18. Pero vamos a la circunstancia. El día lunes 18 a las 8 de la mañana ingresa a la empresa o a la institución. Pone su pie, firma y lo traslada. En ese momento se está perfeccionando. Al momento en que el trabajador se pone a disposición del patrón. Bien, vamos a continuar con la clase. Esto también es importante. Clasificación de los contratos de trabajo. Individual. Perdón. Individual. Es aquel contrato mediante el cual el trabajador se compromete a llevar a cabo ciertas tareas para el empleador, manteniendo con este una relación de dependencia. El Código de Trabajo establece que el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Verbal o escrito. Verbal cuando simplemente se pacta entre las partes. El problema que ahí es una desventaja para el patrono. Porque si el trabajador dice, mire, él me dijo esto, él me dijo esto, él me dijo esto, y si el trabajador no tiene cómo refutar esas situaciones, el juez lo va a tener como cierto, porque siempre el beneficio de la duda va a favorecer al trabajador. Entonces, lo más recomendable es que el contrato de trabajo sea escrito. Y ahí se van a pactar todas las condiciones y los requisitos que ya vimos con anterioridad. Contratos de trabajo colectivo. Acá en Guatemala es muy poco lo que se utiliza ese tipo de modalidad.
pero consiste entre el convenio que establecen varios empleadores con sindicatos para fijar las condiciones que deben de ser respetadas en las relaciones laborales. Eso más que todo se refiere a beneficios económicos y de carácter social negociados, pero contratos de trabajo colectivos como tal, donde se diga este contrato es para los trabajadores A, B, C, D, y ponen todo el listado de trabajadores y quedan contratados, casi no se da. Más que todo es el contrato individual. Después tenemos a jornal o a sueldo, que es la forma de cotización tradicional establecida en el Código de Trabajo en el artículo 88, es decir, las formas en que se nos va a pagar el salario. Después tenemos por unidad de obra o por destajo, es lo mismo lo que le llamamos, pero si quieren por unidad de obra o destajo se da mucho en el campo. Los que conocen aquello que le llaman tarea, ¿cuánto te van a pagar? Por tarea. Entonces ya saben, por ejemplo, chapear, ¿por cuánto? Por tarea, y les dan una parte, y eso es lo que deben de cumplir. Ya tienen cálculos, son medidas los que ellos utilizan, y esa va a ser la forma de a tiempo indeterminado. Esa es la modalidad que se utiliza en Guatemala. Por eso es que en los requisitos les dije la fecha de cuándo inicia el contrato de trabajo. A menos que sea plazo fijo, se le puede poner una fecha, a menos, pero hay que ver también otro tipo de condicionantes. Entonces, normalmente se pone fecha de inicio y no cuando termina, porque los contratos de trabajo se entienden celebrados a tiempo indeterminado. Ahí es donde se da la estabilidad, y la estabilidad debería ser absoluta, pero ya vieron que también por la forma de terminarlos puede ser relativa. Eventual y el contrato a trabajo fijo. Son contratos de trabajo estacionarios, como por ejemplo las fechas o cortes de café. ¿Bien? Esas son las modalidades. Bueno, en ese sentido, les quiero dar las gracias. Vamos a pasar a las preguntas. La pregunta 1 dice, ¿es el salario que el trabajador recibe según la nómina? La pregunta número 2 es la combinación de la retribución fija con primas que vayan en relación con los resultados que obtenga el empleado. La pregunta número 3 de 2 ejemplos de complementos no salariales. La pregunta 14.4 es aquel mediante el que el trabajador se compromete a llevar a cabo ciertas tareas para el empleador, manteniendo con esto una relación de dependencia. La pregunta 5, indique 5 elementos del contrato de trabajo. Bien, entonces, en este sentido, jóvenes, que tengan un buen día. Los veo la próxima semana.